Claro, cuando se habla de esto, desde otras latitudes más al sur de nuestro estado, pues cuesta mucho trabajo hablar de pluralismo nacional, aunque vaya deslizado en ciertos escritos, como ha ocurrido. Y se habla de pluralismo territorial. Y sigue el tabú de no hablar del pluralismo nacional. Hay que romper ese tabú, porque el federalismo que necesitamos es el federalismo para un Estado plurinacional. Claro, eso supone abrir una vía que no es tercera vía al modo reactivo, sino que es una vía distinta de la vía recentralizadora que hoy desde el gobierno del Partido Popular o del Partido Popular en general, pues tenemos no solo claros síntomas, sino pruebas evidentes de que se está en una dinámica de recentralización aupada sobre un nacionalismo españolista. Perdón, eso por un lado, pero por otro lado, en fin, por dinámicas que tienen su explicación, también hay, en fin, lo que tenéis en Cataluña, legítimamente, pues planteamientos independentistas que abogan de una manera u otra por una secesión en el largo plazo, a través de distintos cauces o modos, según quien lo plantee, para constituir un Estado independiente en Cataluña respecto al Estado español. Bueno, algunos pensamos que es necesario transitar por esa otra vía del federalismo, porque supone más ventajas políticas, sociales, económicas, es menos traumática. Claro, hay que articular, y recogeremos la expresión orteguiana, un proyecto de vida en común que sea suficientemente sugestivo. Dicho sea de paso, que no comparto en absoluto la teoría orteguiana de la conllevancia. La conllevancia ya no lleva a ningún lado. Entonces, pues hay que plantear las cosas de una manera distinta, ¿no? Entonces, ir por aquí avanzando hacia ese Estado que efectivamente se define expresamente como Estado plurinacional sin temor a ese respecto. ¿Qué ocurre? Pues que no es fácil, no es fácil. Y vemos las dificultades de quienes sostenemos planteamientos de este tipo, pues en fin, en distintos lugares, ¿no? Como conocéis bien la realidad de Cataluña, yo os hablo de la otra, del Ebro hacia el sur. Pues claro, el nacionalismo españolista pues, va en el disco duro de mucha gente. Es decir, dicho en términos orteguianos de nuevo, es la creencia en la que se está, lo obvio que no se cuestiona. Y se cuestiona tan poco que se ve el nacionalismo de los demás y no se ve el nacionalismo propio. Valga aquí el dicho evangélico de la viga y la paja en el ojo ajeno, ¿no? Entonces no se ve, lo cual quiere decir que, claro, ir a un planteamiento federalista que supone no una corrección, una remodelación, sino una alternativa a un planteamiento de nacionalismo españolista no es fácil. Y requiere pues un recorrido donde estas posiciones, que no pueden ser solo por otra parte meramente intelectuales o jurídico-políticas, sino que requieren las necesarias dosis, si queréis, de una razón política apasionada, es decir, que se movilicen otros elementos y no solo ideológicos, pues eso necesita al menos su tiempo, ¿no? Y es aquí donde tenemos un pie forzado, porque el tiempo anda escaso, ¿no? Y yo creo que hay que dar pasos, y ahí abundo también en cierto recorrido histórico, que nos lleven más allá de donde hemos llegado siempre, ¿no? No solo con el Estado autonómico. Antes habéis mencionado la Segunda República, la del 31. Bueno, la primera quiso ser federalista con Pi y Margall y duró lo que duró, bien poquito, ¿no? Y la segunda, en el 31, pues ya tuvo un interesantísimo debate, entre otras cosas polarizado, aparte de representantes de Cataluña en las Cortes, también por Ortega y Azaña. Bueno, y aquello que empezó siendo un planteamiento muy abierto, pues se restringió al Estado integral, y en todo caso el horizonte fue pues un Estado autonómico, como lo planteaba Ortega en la España invertebrada o en la redención de las provincias, ¿no? Y ha sido un poco el modelo que en el mejor de los casos se ha querido plasmar en el Estado autonómico actual. Eso no nos sirve. Y diciendo que no nos sirve, y supuesto que clarifiquemos, y no voy a entrar en ello porque aquí todos son expertos en eso, en qué términos hay que entender el federalismo, voy a algunas cuestiones de fondo que sí me parecen especialmente importantes, ¿no? Yo creo que hay que pluralizar el concepto de nación. Y en estos casos, pues aplico al concepto de nación, me tomo esa libertad
de hacer cierta paráfrasis de Aristóteles en la metafísica, cuando dice aquello que todos podemos recordar, de que el ser se dice de muchas maneras, pues también nación se dice de muchas maneras. Es un término, bueno, no equívoco, pero tampoco unívoco. Se utiliza de muchas maneras y con distintos alcances, con distinta carga semántica. Claro, ¿qué ocurre? Que en el terreno jurídico-político se quiere imponer uno solo de los usos del término de nación. Error, en el que para muchos incurrió el Tribunal Constitucional en la sentencia que recortó vuestro Estatuto de Cataluña y que originó y desencadenó, bueno, las dinámicas posteriores que llegan hasta el día de hoy, aunque lo que tenemos en el día de hoy no se deba solo a la sentencia del Tribunal Constitucional. Pero esa sentencia, que parte de un determinado concepto de nación, que tiene que ser solo ese y no otro, con ese sentido jurídico-político que no admite más matices, bueno, pues eso lleva a unas situaciones tan chocantes como que en el Estatuto de Andalucía, que por otra parte iba mirándose en el espejo del Estatuto de Cataluña, hay que reconocerlo, pues se habla de realidad nacional andaluza, y así queda en su preámbulo, cuando los andaluces, la realidad nacional de Andalucía, vamos, ¿qué queréis que os diga? Tampoco voy a abundar mucho en ello, no es nuestro problema, ¿no? Y en el caso de Cataluña, pues acaba siendo problema la mención de la identidad nacional de Cataluña, ¿no? Claro, se producen esas decisiones chocantes y en el fondo, bueno, recuerdo, por introducir otro elemento narrativo, digamos, como le llovieron las críticas al presidente Zapatero cuando en el Senado dijo aquello de que nación es un concepto discutido y discutible. Pues sí, es discutido y discutible, lo cual no quiere decir que sea equívoco, ni trivial, ni inservible, pero no hay una sola acepción de nación. ¿Esto qué quiere decir? Pues que hay que conjugar el mismo término de nación de muchas maneras, si queremos, en fin, que salgamos pues de esos callejones sin salidas en que nos ha metido y nos sigue metiendo un concepto unívoco de nación que además se plasma dogmáticamente en un texto constitucional. Cuando se dice en los artículos 1, 2 y 2 de la Constitución, pues que la nación española es una nación una e indivisible. Claro, está hablando de una nación, la española. Y en lo nacional hay toda una carga de sentimientos, de identidades, de historia, que no hay que absolutizar ni sacralizar por ningún caso. Pero si no hay que sacralizar por ningún caso, tampoco solo en una de las versiones. Y además, ¿de qué sirve poner en una Constitución que la nación es indivisible si llegado el caso vemos que las naciones se dividen y hay procesos de secesión, que son complicados en la Unión Europea? Lo son, pero a verlos los hay. Y es probable que lo siga habiendo. Incluso a determinados países que en etapas anteriores se les advertía de que no tuvieran procesos de disgregación porque tenían dificultades para entrar en la Unión Europea, pues bien que espabilaron algunos para constituirse en estados nacionales de nuevo, ex novo, como Eslovenia, y ya presidió la Unión Europea, ¿no?, al cabo de unos años con su recorrido correspondiente. Por tanto, esto tiene sus dificultades, pero tampoco hay que exagerar ciertas cuestiones. Hay que pluralizar, por tanto, el concepto de nación. Y eso lleva a que tenga sentido hablar de nación de naciones. Claro, en este sentido, o en esa expresión, pues no se utiliza nación con el mismo campo semántico al principio que al final de la expresión. Es verdad que algunos dicen que en ese caso pues hay naciones cívicas o naciones culturales que se verían enmarcadas en un contexto de nación política. Claro, si eso se hace así, quienes tengan aspiraciones de una identidad nacional densa, de un reconocimiento político mayor, lo de nación de naciones se le queda corto, es un juego tramposo. Yo creo que no vale esa expresión, por eso hay que ir a hablar de Estado plurinacional. Estado plurinacional, distintas naciones en un Estado. Ahora, ¿qué supone hablar de distintas naciones en un Estado? Pues hay que romper la correlación entre nación y Estado. Usted habló de eso justamente. Hay que romper esa correlación. Y no es ningún hecho tampoco insólito. Si buscamos otros análogos lo encontramos. ¿O no estamos ya
en la tesitura de que se ha roto la correlación entre una sociedad, una cultura, que por otra parte tampoco ha funcionado siempre tal cual esa ecuación, con un total solapamiento entre un polo y otro. Se está hablando ahora mismo de situaciones genitales donde hay solapamientos y, en fin, de culturas y procedencias étnicas distintas. Pero ideológicamente se ha funcionado así. ¿Qué vamos a decir de España, donde fueron expulsados judíos y moriscos para que todos fueran cristianos viejos? ¿No? Porque la cohesión del Estado que se formaba necesitaba una cultura modelada religiosamente. Bueno, pues a estas alturas eso es insostenible, y más desde culturas y sociedades que se pretenden secularizadas, aunque no lo estén tanto, ¿no? Entonces, si se ha roto la ecuación una sociedad y una cultura, y no podemos ni legislar, ni funcionar en nuestras administraciones, ni desenvolver un sistema educativo pensando que todos en una sociedad son de una cultura, en términos similares hay que romper la ecuación un Estado, una nación. Y hay que pensar en Estados que sean plurinacionales. Claro, esto vale para los dos polos, para el nacionalismo españolista, y tendrían que repensarlo, o en fin, o al menos responder a ello otros desde otras reivindicaciones nacionalistas que llegan a posiciones independentistas, a ver si son capaces o asumen que puede darse esa situación. Claro, para que eso funcione de manera coherente, pues requiere a su vez modificar otras dos cuestiones fundamentales que acompañan a la realidad de los Estados. Primero, el concepto de ciudadanía. Un Estado que ya no se corresponde con una nación exclusivamente, sino que avanza hacia el reconocimiento de su pluralidad nacional interna, no puede mantener tampoco la adscripción de la ciudadanía conforme a la determinación de la identidad por una sola adscripción nacional. Es decir, hay que ir a una ciudadanía, podemos retomar lo de Habermas, de una ciudadanía postnacional. Prefiero otras expresiones, como la de Edgar Morin, cuando habla de una ciudadanía metanacional. Vaya más allá de lo nacional, porque lo postnacional podía dar a entender que lo nacional queda relativizado como algo histórico, como una herencia. No, lo nacional tiene una densidad que no se puede eliminar, y que sigue operando y que sigue generando identidades, y que a priori no podemos decir que lo nacional es retardatario. Hay que pensar en modulaciones, y son las deseables, de lo nacional y lo nacionalista, que puedan ser emancipadoras y radicalmente democráticas. Ahora, claro, supone una exigencia fuerte para las concepciones nacionalistas como para las de otras tradiciones políticas, ¿no? Entonces, reformular el concepto de ciudadanía, con lo cual nos encontraríamos que un Estado plurinacional tiene que ir conjugando la pluralidad en distintos registros, y a la vez que hablamos de un federalismo pluralista en términos de naciones, hay que hablar de ese Estado pluralista en términos interculturales, porque nuestras mismas naciones, con sus sociedades respectivas, son, de hecho, multiculturales. Entonces, hay que conjugar la multiculturalidad llevándola a la interculturalidad, y la plurinacionalidad llevándola a ese modelo de federalismo, ¿no? Y luego está otra cuestión de fondo que me parece especialmente importante, y en el fondo creo que es, como está al fondo, creo que es el hueso duro de la cuestión. Si hablar de un Estado plurinacional conlleva pluralizar la noción de nación, conjugar de una manera nueva la noción de ciudadanía, el hueso duro está en la idea de soberanía que manejamos, la idea de soberanía. Y la encontramos también como el dogma que acompaña a la nación en la constitución de nuestros Estados. La soberanía también como no fragmentable, como indivisible, como la que corresponde a esa nación una, única y poco menos que predestinada desde la noche de los tiempos. ¿Qué ocurre con la noción de soberanía? Bueno, la noción de soberanía es que precisamente en sociedades secularizadas y en estados que queremos que sean laicos, está cargada de connotaciones religiosas aún la noción de soberanía. Y como el Dios era el soberano allá por la Edad Media, y se fue transfiriendo la soberanía en un proceso de desacralización del poder, primero a los monarcas, luego a las asambleas, luego a los estados, luego al pueblo, ¿verdad? Pues hay que consumar ese recorrido e ir a una noción laica de soberanía. Y una noción laica de soberanía, pues es ya la soberanía que no es tabú y que se puede entender también como divisible,
y en cualquier caso como susceptible de compartirse. ¿Cómo se va a compartir lo que por definición se atribuye a un solo sujeto? Que ya no sería el Dios trascendente, pero es el Estado monológico, centralista, indivisible, por mucho que haya tenido desarrollos autonómicos descentralizadores. Entonces, el fondo de la cuestión es qué noción de soberanía estamos utilizando en todo esto, de manera bastante contradictoria, por lo menos paradójicas, porque nuestros estados andan muy escasitos de soberanía real, y no porque la cedamos a la Unión Europea y sus instituciones, sino por lo que nos están robando a diario. El soberano no es Leviatán jovesiano, es Moloch, el otro, el del mercado, el becerro de oro. Ese es el soberano real hoy. Por lo tanto,